Muy bien, hermano. Nadie se distraiga ahora, por favor, y le ruego que abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a... Bien. Estupendo. Si lo pone en silencio, mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy actualizado, vamos a reflexionar y por otro lado no es nada nuevo para ustedes lo que le voy a decir porque en repetidas ocasiones, de una manera directa o indirecta, hemos hablado de este tema. Tuvimos todo un tiempo en Nehemías hablando acerca de la oposición, las dificultades y toda esta serie de cosas. Y he puesto por título a esta reflexión problemas. Problemas hay muchos. Problemas hay de todo tipo, color y tamaño, ¿o no es cierto? Hay todo tipo de problemas. ¿Y saben qué? Seguirán viniendo a lo largo de la vida. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los aquí presentes tienen algún problema? ¿Cuántos están enfrentando una situación complicada? Probablemente la mayoría de nosotros pues diríamos, pues mira, sí, yo estoy teniendo un problema X, yo estoy viviendo esta situación, gracias Oscar, yo estoy viviendo esta situación determinada. Llámese prueba, llámese dificultad, llámese conflicto, tentación, aflicción, adversidad, lucha o cualquier otro calificativo que a usted le guste para este tema, todos tenemos problemas o pasamos por situaciones así a lo largo de nuestra vida. Situaciones que se presentan, y a esto lo hemos mencionado tantas veces, de diferentes formas. Porque los problemas son así, te pueden venir de un lado o de otro. Te puede venir a través de tu propia familia, te puede venir un problema o presentarse un problema a través de la vida laboral. Tal vez un día puede ser que no tengamos dinero ni siquiera para las cosas más básicas de la vida. Podemos tener un problema de carácter, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos. Bueno, la lista puede ser interminable de la cantidad de problemas que nosotros podemos enfrentar en la vida. Son situaciones no gratas, son situaciones no agradables que nos hacen sentir, entre otras cosas, molestos. ¿O usted se alegra cuando tiene el problema? Creo que no. La mayoría de nosotros pues nos sentimos molestos cuando hay un problema. A veces nos confunden, nos desaniman, hacen que nos sintamos oprimidos por la situación que estamos viviendo. Tal vez es un problema leve y no nos afecta tanto, pero cuando es un problema realmente de peso, de presión, a veces, hermanos, nos sentimos oprimidos, como si una losa de hormigón estuviera sobre nosotros. Nos vamos para cualquier lado con una pesadez en nuestro estado de ánimo que no podemos desarrollar nuestra vida normal. A veces nos volvemos irritables. Yo sé que eso a usted no le pasa, ¿vale? Pero a mí sí me pasa. A veces me vuelvo irritable cuando tengo la presión de un problema determinado. Hay personas que incluso en medio de esas situaciones dudan acerca de Dios y dudan acerca del amor de Dios. Si Dios me ama tanto, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Si Dios dice que tiene el control de mi vida, ¿por qué Él permite que esto esté sucediendo en mi vida, en mi hogar o entre mis hijos? Los problemas a veces nos hacen actuar de una manera irracional. ¿Entienden este término? Nos hacen actuar de una manera irracional y solamente por impulso. Nos viene un impulso y hacemos las cosas, no pensamos. ¿Por qué? Porque estamos tan obcecados, tan cargados, tan llenos de presión que simplemente nuestras decisiones, nuestras reacciones están marcadas sencillamente por impulso. Nuestro estado de ánimo se ve tan afectado en ocasiones que no razonamos de una manera correcta. Incluso pareciera que olvidamos todo lo aprendido en la Biblia. Durante tiempo, cuando las cosas van bien, nosotros aprendemos muchas de las cosas de la palabra sobre cómo solventar situaciones, qué hacer esto, qué hacer lo otro. Pero a veces el problema se apodera tanto de nuestra mente que no nos deja razonar de una manera correcta. Incluso, vuelvo a repetir, pareciera que olvidamos todo lo aprendido en la Biblia. Otras veces hay personas que buscan venganza en medio de sus problemas o hacer daño a la persona que nos ha causado algún mal. Y otros, tristemente, y esto la lista también pudiera continuar, hermano, lo dejo así porque si no nos deprimimos en esta mañana. Otros se hunden en la miseria de sus pensamientos y su desánimo.
Suele pasar esto, hermano. Y digo todo esto, anoche hablando con un pastor de allá de Canarias, me decía, y coincido con él, dice, no sé lo que pasa últimamente en diferentes iglesias que él me mencionaba, pero hay una ola de problemas, hay una ola de oposición, hay una ola de ataques en términos espirituales que es tremenda. Y nosotros somos conscientes de que esto forma parte de la vida, pero hay momentos, hay épocas, hay situaciones donde pareciera, que hay situaciones más fuertes de lo común y más continuadas. La cuestión es nosotros cómo vamos a hacer frente a esas situaciones. Tal vez usted piensa en sí mismo y dice, pues mira, yo tengo un problema en mi casa, pues yo tengo un problema en mi trabajo, pues yo tengo un problema en esto, aquí o allá. Son situaciones que se presentan. Pero permítame decirle algo que ya usted sabe y que no es nada nuevo. Ser cristiano no es un amuleto para evitar los problemas. Estos siempre van a venir. Acudir a una iglesia con frecuencia tampoco es una garantía para que desaparezcan las dificultades. Dificultades también vamos a tener a lo largo de la vida. Es más, tengo que decir que forma parte de la vida, incluido la vida cristiana. No asociemos problemas, dificultades y contratiempos solo con aquellas personas que no conocen al Señor. En nuestra vida como cristianos va a haber todo tipo de dificultad, tal vez incluso más severas o más duras que aquellos que no conocen al Señor. Jesús nos habló de esto en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que dice, por mi causa, por ser cristiano, ustedes van a ser ultrajados y toda una clase de aflicciones que vamos a padecer. No podemos arrancar eso de la Biblia, eso está ahí y eso es una realidad. Pero también, como en otra ocasión compartí, todas esas situaciones no solamente forman parte de la vida, sino que también forman parte, y aunque a usted le parezca contradictorio y a mí también en algún momento, forman parte de nuestra bendición. ¿Qué bendición puede haber en un problema? ¿Qué bendición puede haber en una dificultad, en un conflicto, en un contratiempo? No cabe en mi mente. En mi lógica me dice que no hay ninguna bendición en eso. Pero desde el punto de vista de Dios sí lo hay. Aún en el problema y en la dificultad puede haber bendición, porque Dios utiliza aún las peores circunstancias de nuestra vida para bendecirnos. Aunque a primera instancia a mí no me guste. Aunque a primera instancia incluso ni siquiera yo entienda lo que está sucediendo. La Biblia declara en Romanos 8:28, y usted lo sabe de memoria, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Todas. Pero el problema, todas. Pero es que el conflicto, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, debo decir, hermano, de que aún las dificultades, aún aquellas cosas dolorosas, Dios las utiliza como parte de nuestra bendición en nuestra vida. Tal vez usted le diga, yo no le encuentro lógica a lo que estás hablando, no le encuentro sentido, pero la Biblia nos dice claramente en este pasaje que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces uno se pregunta, ¿qué actitud debo asumir en medio de mi problema, en medio de mi angustia? ¿Qué actitud debo asumir en medio de la confusión, en medio del enojo que siento? ¿Qué actitud debo asumir? ¿Cómo puedo gestionar, una palabra que se utiliza hoy en día mucho, cómo puedo gestionar de forma correcta esta situación que estoy viviendo? Porque no siempre gestionamos los problemas y las dificultades de una forma correcta. Ya lo he mencionado anteriormente. A veces nos obcecamos, a veces nos deprimimos, a veces nos desanimamos, a veces sentimos esa presión tan fuerte y no sabemos cómo gestionar de forma correcta esa situación. ¿Qué puedo hacer para que este problema que tengo, esta situación en particular, me haga el menor daño posible? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo trato este asunto? ¿Dice la Biblia algo al respecto? ¿Me puede enseñar la palabra de Dios algo? Seguro que sí, hermano. Hay tantos pasajes en la Escritura que nos llaman a hacer determinadas cosas. Pero uno que suelo repetir con bastante frecuencia, y usted lo ha escuchado, es el que está en 1 Corintios capítulo 10, el versículo número 13. Creo oportuno en este día compartir
de este pasaje una vez más. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En ese término que usted ve donde dice tentación, prueba, puede poner dificultad, contratiempo, conflicto, situación adversa en su vida. Lo primero que quiero que entendamos, hermano, tanto usted como yo, es que ante las diferentes situaciones complicadas, difíciles y problemáticas en nuestra vida, uno debe enfocar el problema desde la perspectiva correcta. Y esto lo he dicho en varias oportunidades. Debemos mirar a ese problema desde la perspectiva correcta. ¿Y cuál es esa perspectiva de la que estás hablando? Bien, debe tener la disposición de ver las cosas como Dios quiere que las vea. ¿De qué manera? Acudiendo a Dios. En ese estado tal vez de confusión, en ese estado tal vez de dolor, de humillación, y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que enfoque esta situación que yo estoy viviendo? ¿Cómo quieres que yo afronte estos momentos? ¿De qué manera lo hago, Señor? ¿Qué quieres que haga en esta situación? Hay dichos muy populares que la mayoría de nosotros conocemos. Por ejemplo, a cada uno le duele lo suyo, ¿o no? ¿No han oído este dicho nunca? Vale, yo iba a decir, de donde vengo es muy habitual. ¿En Cuba se oye esto, hermano? A cada uno le duele lo suyo, esto es internacional. Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y si no lo hemos dicho porque nos da vergüenza, lo pensamos. Tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. La procesión va por dentro. Son expresiones que utilizamos para resaltar la gravedad de un asunto en particular que tal vez estamos viviendo. Tenemos la tendencia, y dicho sea de paso, es una tendencia muy humana, ¿vale? Nadie se sienta mal. Tenemos la tendencia muy humana a pensar que nuestro problema, el que tú tienes de manera particular, es el más grave. Da igual que otras personas tengan un problema, una dificultad o lo que sea, el tuyo es el más grave. El tuyo es el más serio, el tuyo es el más importante. ¿Por qué? Porque nos ha tocado a nosotros. Porque es mi problema, porque a cada uno le duele lo suyo. Miren, lo que uno aprende en este versículo que hemos leído es que un problema, una dificultad, si tiene solución, se empieza a resolver cuando se ve desde el punto de vista correcto. Ahí es donde comienza a resolverse un problema, un conflicto, una situación determinada. ¿Cuál es ese punto de vista de acuerdo a lo que dice este pasaje? Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. ¿Lo entendieron, hermanos? Ustedes no han pasado por ninguna prueba, por ningún problema que no sea humanamente soportable. Este pasaje lo que me dice es que mi problema no es algo sobrenatural. Mi problema no es algo incontrolable. Mi problema no es algo que no tenga solución o que yo no pueda soportar. Y digo esto por esa tendencia que tenemos a exaltar o sobrevalorar nuestro problema y decimos, esto es demasiado grande, esto es demasiado difícil. La Biblia dice que tu problema es soportable, que tu problema y mi problema no es algo sobrenatural. Por lo tanto, no debo sobrevalorarlo y llevarlo a una dimensión que no está. Porque a veces, hermanos, tenemos que reconocer que nos hacemos un mundo en nuestra propia mente. Por algo que tal vez para otros sea insignificante, pero para mí es importante. Y comenzamos a darle vuelta a la cabeza qué pasará, qué no pasará, y ahora qué sucederá con esto, y mil cosas más. Por muy grave y complicado que sea el problema, no podemos y no debemos permitir que nos bloquee ese problema de manera mental o espiritualmente. No podemos permitir eso. Que bloquee nuestra mente, que nos ciegue, como decimos algunos. Es que está cegado, es que no ve otra cosa, está cegado. A veces la presión de una situación ciega nuestra manera de pensar y de razonar en un momento determinado. Por eso digo que ningún problema por el que estemos pasando es tan grande que usted no lo pueda soportar.
Es un problema soportable de acuerdo a lo que dice la palabra, porque si no sería injusto por parte de Dios que mandara una prueba, permitiera una tentación en nuestra vida que sea superior a lo que nosotros podamos soportar. Tu problema, tu situación, tu conflicto y el mío también es soportable. No debo sobrevalorarlo y llevarlo a una dimensión que no está. Y no permitir que nos bloquee mental o espiritualmente. Hay personas que se levantan con su problema, van a trabajar con el problema, no piensan en otra cosa que en su problema. Vuelven a su casa con el problema, contaminan a su familia con el problema. Se levantan nuevamente y vuelven así de una manera repetitiva todos los días con el problema. Sus conversaciones están cargadas de problemas. Sus opiniones están cargadas de problemas. Todos son problemas y conflictos. ¿Por qué? Están bloqueados mentalmente. No estoy diciendo que son torpes ni nada de eso, no. Están bloqueados y eso nos pasa a cualquiera. Pero no solamente nos bloquea mentalmente, nos bloquea espiritualmente. Somos incapaces de discernir la voluntad de Dios. Somos incapaces de valorar las cosas de acuerdo a lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque mi problema está entre ceja y ceja. Y me lo llevo a todos lados. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Incluso sueño con mi problema. Y me levanto así. Y eso se va manifestando en el cuerpo. Se va manifestando en nuestras decisiones. El problema, si nos bloquea mental o espiritualmente, nos puede llevar al abismo de la depresión y de la autodestrucción. Entonces, ¿cuál es la forma de verlo? Tanto que habla de enfocar el problema. Debemos entender que se le puede hacer frente a esa situación. Sea la que sea que tú estés viviendo, se le puede hacer frente. Tal vez no sea fácil. Tal vez no sea ni siquiera agradable. Tal vez pueda hasta molestar. Pero se le puede hacer frente. ¿Por qué? Porque es humanamente soportable. Eso es lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tú no estás sufriendo algo que solamente los héroes como Superman o Spiderman pueden soportar, que eso es fantasía. Dicho sea de paso, por si alguno pensaba que ir a Estados Unidos de viaje a ver si ve en Nueva York a Spiderman. Uno debe preguntarse, ¿es solucionable el problema que tengo? ¿Hay opciones? ¿Hay salidas? En lugar de cerrarme, en lugar de bloquear mi mente, en lugar de meter la cabeza como hacen los avestruces cuando tienen miedo bajo tierra, en lugar de hacer todo eso, uno debe preguntarse, ¿esto es solucionable? ¿Hay opciones? ¿Hay salidas? Mi enfoque y tu enfoque como creyente debe centrarse en las soluciones a las que Dios nos guía en su palabra. No hay que inventar nada nuevo, hermano. La palabra de Dios tiene todas las respuestas a las preguntas que nosotros podamos hacernos para estas situaciones. Debemos permitir o centrar nuestro enfoque en las soluciones a las que Dios nos guíe en su palabra. Y no vale cualquier solución. Porque a veces ante la presión, mira, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No vale cualquier solución. Tiene que ser la solución acorde a la voluntad del Señor. Y por otro lado, no debemos exaltar la gravedad de ese asunto en nuestra propia mente. Entonces, número 1, enfoca las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? ¿La que a mí se me ocurre? ¿La que tú crees? No, la que dice la palabra. La segunda cosa importante, aceptemos el hecho de que Dios tiene el control. No solamente de nuestra vida, sino de las circunstancias también. Y yo sé que todos ustedes pudiéramos decir, incluido yo, amén, eso yo lo sabía. Una cosa es saberlo y otra cosa es realmente entenderlo y asimilarlo. Usted sabe que Dios tiene el control de su vida. ¿O no lo sabe, hermano? Lo sabe, pero en determinados momentos pareciera que no lo sabemos. Tenemos el conocimiento intelectual, tenemos el conocimiento, la información en la cabeza, pero a la hora de la verdad, cuando pasamos por el problema, cuando pasamos por situaciones, muchas veces, no digo que sea su caso, pero muchas veces pareciera que esa información no es tan real como uno creía que era. Dios tiene el control de nuestra vida y de la circunstancia en particular que usted está viviendo hoy, ahora. Y la que vivirá mañana y el mes pasado y el año que viene, el mes que viene. No el mes pasado, aunque también ahí tenía Dios el control, ¿vale? Dice la palabra, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis soportar.
Dios no te abandona a tu circunstancia. Dios no te deja a la deriva para que te busques la vida, para ver cómo tú resuelves esa situación. Dios no hace eso, hermano. Dios no te abandona a tu circunstancia. Él está al control de todas las cosas, porque dice la palabra claramente, Él no os dejará, Él no permitirá. ¿De qué me habla eso? Él tiene el control de mi vida y de las circunstancias. Y hay situaciones que realmente experimentamos, en las que llegamos a pensar, bueno, ya esto se acabó. Esto no hay manera de resolver esta situación, todo se ha descontrolado o jamás voy a levantar cabeza. No sé si usted lo ha pensado en alguna ocasión. Son mentiras al fin y al cabo. Mentiras que nos hacen ver un mundo irreal, en el que parece que todas las desgracias nos van a seguir cuando pensamos de esta manera. Esas mentiras provienen del diablo y provienen también de nuestro propio corazón y nuestra propia mente, que ustedes saben y hemos repetido tantas veces, engañoso y perverso es el corazón y la mente también. Una serie de mentiras que en esas situaciones vienen a saturar nuestra mente para justamente bloquearnos, para que no veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y acaparan nuestra atención y no nos deja ver la verdadera realidad de las promesas de Dios, de que Él tiene el control de esa circunstancia. La mentira, por ejemplo, nos dice, todas las desgracias me vienen juntas, todos los problemas parece que se me están amontonando. La verdad de Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Es cierto o no, hermano? Pero ¿por qué ponemos el énfasis en la mentira? Una mentira que te sale desde adentro, de tu propio corazón, de mi propio corazón y de mi mente. Una mentira que viene como susurro de Satanás, porque la Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y tenemos la tendencia en esos momentos de presión a creer todo eso. Todo me va a salir mal. Todas las desgracias me vienen juntas. Sin embargo, la verdad dice lo contrario. La verdad de Dios dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué no prefieres creer eso? ¿Por qué no optas por desechar la mentira y aceptar la verdad de Dios en medio de esa situación? La mentira dice, tú siempre vas a estar solo o sola. En medio de todas las dificultades de la vida vas a estar solo. Te van a abandonar. ¿Para qué? Para que la autocompasión entre en nuestro corazón. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Es la verdad de Dios o no es la verdad de Dios, hermano? Eso lo dice la Escritura. Pero ¿por qué no tiene tanto peso en nosotros en esos momentos? Por nuestra debilidad humana tal vez. Porque las mentiras nos las estamos repitiendo una y otra vez nosotros mismos. Las estamos resaltando constantemente. Estamos exaltando incluso el problema. Estamos magnificando la situación conflictiva que tenemos y nos olvidamos de la verdad de Dios. Él dice, yo no te dejaré. Da igual que te deje cualquier persona, yo no te dejaré, no te desampararé. La mentira dice, yo no tengo nada en la vida. La verdad dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es que yo no puedo luchar con esto. La verdad de Dios dice, yo te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Y pudiéramos seguir nombrando todas las mentiras que Satanás y nuestra mente trae a nosotros, pero también podemos seguir nombrando toda la verdad que destruye la mentira, esa verdad de Dios que debe prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón. La fidelidad de Dios es nuestra garantía. ¿Nuestra garantía para qué? Para entender esto, hermano. Él tiene el control de lo que sucede alrededor de nuestras circunstancias. Él nunca ha perdido el control. Tú sí lo pierdes, yo sí lo pierdo. Dios no pierde nunca el control de nuestras circunstancias. Y su palabra añade en este versículo de 1 Corintios 10:13, no os dejaré ser tentado, no permitiré que ese problema sea superior a ti, sino que te daré la salida, te ayudaré, te fortaleceré y todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, aunque yo no tenga, y tú tampoco, la respuesta a mi situación o problema o a tu situación y problema,
aunque no entienda lo que está pasando a mi alrededor, aunque pareciera que las cosas en lugar de mejorar empeoran, que hay caos y que todo se está volviendo al revés, aún así todo, Dios sigue estando al control de tu vida y de tus circunstancias. Aún tú no lo entiendas, aún te esté molestando y doliendo lo que estás viviendo, Dios sigue teniendo el control de tus circunstancias. Cuando yo acepto esta verdad en mi vida, no es que la sepa o no la sepa, la sabemos todos, hermano. Yo no estoy diciendo nada nuevo que usted no sepa. Se trata de aceptar esta verdad. Cuando acepto esta verdad en mi vida y en medio de mis luchas, entonces yo aprendo a esperar y a confiar en Dios. Cuando yo acepto esta verdad, ¿cuál verdad? Dios está al control de mis circunstancias. Dios está al control de lo que estoy viviendo. Si soy consciente de eso, si rechazo la mentira para creer esta verdad, entonces yo puedo esperar en Dios. Puedo estar confiado que Dios hará lo que tenga que hacer. ¿Qué sucede si pasa lo contrario? Si yo no acepto esta verdad, yo estaré lleno de ansiedad. Estaré corriendo de un lado para otro, tomando lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que dice fulano mengano, buscando algún vídeo en YouTube que me diga cómo debo conducir esta situación. Estaré desequilibrado incluso en mis propios pensamientos. No pensaré de una manera correcta, no pensaré de una manera coherente, porque estoy dando lugar a que el problema se engrandezca en mi mente. Sin embargo, cuando yo acepto que Dios está al control, puedo estar tranquilo, confiado. No estoy diciendo que no me duela. No estoy diciendo que no me molesta la situación, pero puedo descansar en mi ser interior de que Él está al control. Él hará lo que tenga que hacer, de la manera que tenga que hacerlo. Yo simplemente tengo que esperar y confiar en Dios. Sé que es fácil decirlo. Y tal vez alguno de ustedes me esté pensando, mira, eso es muy fácil decirlo. Otra cosa diferente es tener esa verdad bien firme en el corazón. Inclusive cuando le decimos a alguien, mira, espera en Dios, confía en Dios, la persona te mira como diciendo, estás hablando, estás diciendo tú, espera o confía en Dios. ¿Saben por qué actúan de esa manera? Porque no entienden esa verdad de que Dios está al control de las circunstancias que rodean nuestra vida. Por eso lo que tú les dices les suena chino. Ese de esperar en Dios quizás hasta es una provocación para ellos, porque no lo comprende. Y yo te pregunto, tú como creyente en Cristo Jesús, ¿tú comprendes el hecho de que Dios está al control de tu vida? ¿Lo entiendes, hermano? Estupendo si lo entiendes. Acéptalo en tu corazón para que puedas afrontar ese problema o esa dificultad que estás viviendo. Miren, el libro de Job nos relata la experiencia de un hombre que experimentó sufrimiento en extremo, en todos los sentidos, sufrimiento que ni tú ni yo hemos experimentado. Perdió todos sus hijos, perdió su salud, perdió todas sus posesiones, y el hombre se vio con una lepra ahí medio moribundo. Incluso sus amigos, en lugar de darle una palabra de aliento, lo acusaban, le decían toda clase de disparate, tú tienes la culpa de lo que te ha pasado, seguro que has pecado contra Dios, cuando la Biblia dice que Job era un hombre justo, o por lo menos esa era la propia opinión que Dios tenía acerca de él, era un hombre justo. Y saben, en medio de su sufrimiento extremo, que no puedo ni siquiera manifestar con palabras, todo lo que él sufrió, y puede leerlo en la Biblia, él tenía la firme convicción de que Dios le levantaría de esa situación. Aunque a priori todo decía lo contrario. No tenía nada, lo había perdido todo. Sus hijos habían muerto, ya no le quedaba salud. Su mujer, viéndolo así, le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Pues para estar así. Venían los aguijones de sus amigos, que en lugar de consolarlo, ¡pam, pam, pam, pam! Pero el hombre tenía la firme convicción, él sabía cómo estaba delante de Dios, él conocía a Dios y él tenía la convicción de que Dios lo levantaría de esa situación. Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. No dice a mí me parece, a lo mejor, no, yo sé. ¿Y eso de qué te habla?
convicción, seguridad. En medio de la miseria, en medio de la ruina, en medio de la enfermedad, cuando ya nadie daba por él y todos estaban esperando que se muriera, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Su convicción de quién es Dios, de que Dios está al control de las circunstancias, le daba la fuerza para soportar aquella situación. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a soportar lo que soportó Job? Número 3, y estoy terminando. No solamente buscamos el enfoque de Dios sobre las cosas, no solamente debemos ser conscientes de que Dios tiene el control de nuestras circunstancias, sino que debemos asumir la actitud de luchar. De luchar, hermanos. Y cuando digo luchar, no estoy hablando de que usted busque la persona con la que tuvo un problema y vaya a pelear con esa persona y diga usted, bueno, como hay que luchar, busco el mejor palo, la mejor piedra y a luchar. No, no se trata de eso. ¿Qué significa esto? Lo que quiero decir con luchar es que en medio de tu situación particular no te vengas abajo. No te vengas abajo. Ten un espíritu de enfrentar a la situación, ten un espíritu de lucha. Tal vez piense, y como dije anteriormente, eso es fácil decirlo. Claro que es fácil decirlo, tiene usted razón, es fácil decirlo. Y qué diferente es cuando llega el momento que hay que hacerlo. Usted tiene razón, es fácil decirlo, pero ¿saben qué? Dios nos ha capacitado para resistir esas situaciones, incluso para resistir al mismo diablo. ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? La Biblia lo dice. Dice que Dios no dejará ser tentado más de lo que podamos soportar para que podamos resistir. Permítame leérselo nuevamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, resistir esas situaciones. Y como digo, Dios nos ha capacitado para poder afrontar cada una de esas situaciones. Yo pregunto, hermano, porque Santiago capítulo 4, verso 7, ya que hice mención del diablo y de que podemos incluso resistirlo, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo dice literalmente la palabra. ¿Usted cree eso? ¿Están convencidos de eso? ¿Usted tiene la seguridad que si usted se enfrenta al diablo, si usted resiste al diablo, él huirá de usted? Sonó más flojo. No es pregunta trampa, ¿vale? No lo piense, no es pregunta trampa. Sencillamente, ¿usted está convencido de eso? ¿De que Satanás huirá de usted si usted lo enfrenta? Entonces, ¿por qué te cuesta tanto creer que no puedes resistir un problema o una situación determinada? Si eres capaz de asimilar que tú puedes resistir al diablo y huirá de ti, ¿por qué te cuesta tanto creer que también puedes resistir al problema o la dificultad que estás viviendo? ¿No es más grande o poderoso el mismo diablo que tu problema? Probablemente. Él es más grande y poderoso que ese problema que tú tienes, pero sin embargo eres capaz de aceptar de que él tiene que huir si tú lo resistes. Igualmente entonces con tu problema. Y con tu dificultad, tú puedes resistir esa situación, tú puedes afrontar ese problema o esa dificultad. La Biblia nos llama en el Salmo 31, 24, dice la palabra, esforzaos los que esperáis en el Señor. La palabra esperar aquí no significa estar sentado a ver si ocurre algo. La palabra esperar significa confiar. Dicho de otra manera, la Biblia nos llama a esforzarnos, aquellos que confían en el Señor. Se trata de desarrollar una actitud de esfuerzo y de lucha, no de lástima de nosotros mismos. Porque esa es otra de las cosas que los problemas traen sobre nuestra vida, la autocompasión. Comenzamos a sentir lástima de nosotros mismos, pobrecita, pobrecito. Comenzamos a lamernos nuestras heridas, estoy hablando de una forma simbólica, evidentemente. Yo no puedo. Me pasa esto, lo otro, y comenzamos a entrar en un espíritu de derrota. Eso es lo que quiere el enemigo. Y eso es lo que va a tratar de conseguir.
debilitarte emocionalmente de tal manera para Él conseguir lo que quiere conseguir. Pero Dios te dice, tú tienes que luchar. Tú tienes que levantarte en medio de tu dificultad y seguir adelante. Déjate de sentir lástima de ti mismo. Déjate de pensar que tú eres el único que está soportando el peso del mundo sobre tus manos. Tienes que luchar. La Biblia dice, esfuérzate. La expresión en 1 Corintios 10:13 dice, para que podáis resistir o soportar, no es una espera pasiva, sino una actitud de que voy a luchar hasta conseguir la victoria. ¿Por qué? ¿Porque soy el más guay de la clase? No. Porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Y por último, y con esto sí termino, Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Esto no es un 50%, no, Dios nos dará la victoria 100%, dice la palabra. El Salmo 62:5 dice, alma mía descansa en Dios, porque Él es mi esperanza. Él es mi esperanza no solamente de la vida eterna. Dios no solamente es mi esperanza para estar en el reino de los cielos, sino también Él es mi esperanza que provee las fuerzas que yo necesito. Y no sé si fue el viernes que hablábamos de que Dios nos da fuerzas como la de ¿qué animal? Como la del búfalo. Exactamente. No pasa nada. Apúntate una X. Es una forma simbólica de hablar. Dios nos da fuerzas como la del búfalo. ¿Para qué? ¿Para pelear con alguien? Para perseverar, para soportar, para aguantar esos momentos que vienen a nuestra vida. Él renueva nuestras fuerzas para eso. Él es nuestra esperanza para encontrar dirección cuando estoy confundido, cuando no sé qué hacer. Dios es mi esperanza para alcanzar la victoria en medio de las situaciones de la vida. Dios provee la salida para salir victorioso en nuestros conflictos, tentaciones, pruebas y dificultades. Y Él lo hace, y escúchame bien, en el momento adecuado, no cuando yo quiera, no cuando a mí me parezca, no cuando yo crea, este es el momento, Señor. Eso quien lo decide es Él, no nosotros. Ahora, póngame atención a lo que le voy a decir. Cuando digo de salir victorioso, no estoy diciendo que saldrás de esa situación como a ti te gustaría salir. El hecho de salir victorioso de una situación no significa que las cosas van a suceder como yo quiero que sucedan. ¿Agarraron la idea de lo que estoy hablando, cierto? Cuando yo digo que vamos a salir de una forma victoriosa, estoy haciendo referencia a que saldrás de esa situación, de ese problema, de esa, valga la redundancia, situación que estás viviendo, saldrás cuando el propósito de Dios se haya cumplido por medio de esa circunstancia en particular que tú estás viviendo. Llámese problema, llámese aflicción, llámese lucha, llámese dificultad. Cuando el propósito de Dios se haya cumplido por medio de esa circunstancia, tú saldrás de esa situación y saldrás victorioso. Victorioso no es salir o que las cosas suceden como a mí me gustaría que sucedieran. Tal vez de esa situación vas a salir magullado. Estoy hablando simbólicamente, ¿vale? Tal vez habrás experimentado o experimentarás dolor, decepción, pero saldrás victorioso porque Dios se glorificó e hizo su obra en ti. En eso reside la victoria, no en que las cosas salgan como yo pretendo que salgan, sino en que Dios cumplirá su propósito en medio de esa situación. Para Job estoy convencido que hubiese sido más fácil no tener que salir, no tener que experimentar todo aquello, pero él lo experimentó, lo vivió, era la voluntad de Dios, Dios permitió que sucediera en su vida. Y él salió renovado en su fe también. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice él, hablando acerca de la comprensión que tenía acerca de Dios. Tal vez en medio de esa situación que tú estás viviendo, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene una razón por la que te permite pasar por esas cosas. Tal vez para moldear tu carácter. Tal vez para darte firmeza porque tu vida se ha caracterizado porque hoy sí, mañana no. Tal vez para enseñarte a confiar en Él o enseñarnos a confiar en Él. Cuando esa lección la aprendemos en medio de esa situación,
salimos victoriosos, porque se ha cumplido el propósito que Dios tenía a través de esa situación. Nunca la salida viene hasta que Dios cumple su propósito en tu vida a través de ese problema o esa dificultad. Llámese tentación o prueba. Y en cada situación de tu vida, hermano, llámese como se llame, recuerda que Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Y Dios siempre tiene una bendición para nosotros. Concluyo en esta mañana. Deja de mirarte a ti mismo con lástima. Seas hombre o mujer, como si fueras la víctima del mundo. Y que todo el mundo está mal y que todo el mundo es culpable de la situación que tú estás viviendo. No estemos culpando al mundo de nuestros problemas y de nuestras dificultades. En lugar de ello, y a modo de resumen, mira tu problema desde la perspectiva correcta. Enfoca tu problema desde la perspectiva correcta. No de mi opinión, no de la opinión de la persona que está sentada a tu lado, sino desde la opinión de lo que Dios nos enseña en la palabra. Recuerda, en medio de tu caos y del mío, recordemos que Dios está al control de las circunstancias. Yo no, Dios sí. Él lo controla todo. Nada pasa por casualidad, todo pasa con propósito. Aún sea doloroso, aún no me guste, Dios tiene el control de cada circunstancia de nuestra vida. Asume una actitud de lucha en medio de tus circunstancias particulares. Y Dios proveerá la salida y la bendición que representa haber pasado por esa prueba, por ese problema y por esa dificultad. Amén, hermanos. Empieza a mirar tus problemas de otra manera. Empieza a mirar tus problemas de la manera que Dios quiere que lo veas. Tanto tú como yo. Porque a veces nos ofuscamos u obcecamos tanto que no vemos más allá de nuestra nariz. Pensamos que el mundo está en contra nuestra cuando es Dios que está tratando con nuestras vidas y que está tratando de bendecirnos y de enseñarnos. Vamos a orar.